relación al uso de antidepresivos, que cada vez es más extendido, porque ya hay trabajos que señalan su uso no solamente en adolescentes, sino también en niños. Pero hay que señalar, para comenzar, que esto se hace luego de una cuidadosa evaluación en donde parte del plan terapéutico que se le presenta a la familia, y en este caso al adolescente, y que se debe explicar al niño, una parte de eso es el uso del antidepresivo. Y esto hay que dejárselo muy claramente determinado a la familia, porque hay casos donde la familia piensa que todo es la medicina, todo es el medicamento. Entonces la familia le da de que mejora y se desaparece. Ya no vuelven a la consulta y piensan que todo es la medicación. Y los antidepresivos, ya vamos a ver un ratito, tiene una indicación precisa y un tiempo preciso también. Y como el niño y el adolescente está en pleno proceso de desarrollo, hay que estar supervisando la dosis, ¿no? Entonces hay que explicar esto muy bien a la familia cuando uno va a iniciar su uso. Vamos a ver si entendido bien. Ahí está. Bien. La FDA de los Estados Unidos ha aprobado el uso de los... Acá hay que señalar que hay varios tipos, los antidepresivos tricíclicos, que es clomiframina, ibipramina, etc. Por su, vamos a ver también en un ratito, sobre todo por su cardiotoxicidad, tiene un uso bien limitado, ya prácticamente no se usa. Y eso sí les voy a precisar, hay una excepción. Pero generalmente se están utilizando ahora, y el trabajo que lo sustentan, los nuevos antidepresivos, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que tienen trabajos específicos de su uso, no solo de los adolescentes, sino también en niños, ¿no? La FDA en los Estados Unidos ha aprobado su uso para los siguientes trastornos: la depresión mayor o la distimia, ¿no? En esta hablamos de los antidepresivos, los IRS, como se conocen, excepto la fluoxamina. Para los trastornos de angustia, acá hay trabajos en relación a fluoxetina, paroxetina y sertralina. Para los trastornos de ansiedad generalizada, acá hay trabajos inclusive de citalopram y la paroxetina. Para los trastornos obsesivo-compulsivos, frecuente en la consulta, se puede usar todos los inhibidores de la recaptación de serotonina, excepto el citalopram y el citalopram, de los cuales no hay trabajos significativos en edad escolar. Para fobia social hay trabajos en paroxetina y sertralina, ¿no? Y para trastorno por estrés postraumático, paroxetina y sertralina son extremadamente útiles, como también la fluoxetina. Su uso es muy importante, sobre todo en los trastornos de la conducta alimentaria. No solamente hablamos de bulimia, sino de anorexia. Bien, bueno, esa es la hipótesis monaminérgica, ustedes ya lo conocen, por favor no se ofendan si recuerdo, que habla del compromiso de neurotransmisores. En este caso hablamos de la noradrenalina y serotonina en la génesis de la depresión. Bien, por cuanto, como les decía hace un rato, por cuanto los antidepresivos tricíclicos, aquí hablamos de ibipramina, la clomiframina, la triptilina, tienen estos efectos secundarios, sobre todo cardiotóxicos, y porque en realidad hay artículos con poco sustento para su uso en niños y adolescentes, no se recomienda mucho, y sobre todo por los efectos adversos, sobre todo en caso de la cardiotoxicidad que presenta, ¿no? Lo cual puede complicar, porque inclusive cuando se excede uno de la dosis, ¿no? Es muy frecuente y siempre hay que, por eso cuando uno indica, por ejemplo, la medicación, sobre todo los antidepresivos, uno tiene que decirle a la mamá: mire señora, usted le va a dar la medicación de esta manera, usted le va a dar, va a observar que lo tome y lo va a guardar bajo llave. No debe estar al acceso de nadie de la familia más que usted, que debe controlar la medicina, ¿no? A veces los papás son un poco confiados y dejan la medicina para que el pacientito lo tome. Y ahí te lo dejo, tómalo, ¿no? O lo guardo en un cajón. Y ya ha habido casos de, sobre todo, adolescentes
por ejemplo, con rasgos de personal borderline o trastorno inestable de personalidad o personalidad limítrofe con rasgos, que hubo una discusión, se irritan y porque son impulsivos agarran y se toman las pastillas. Entonces, en el caso de los antidepresivos tricíclicos, como los que les he mencionado, su cardiotoxicidad es bastante significativa, sobre todo cuando hay un exceso de dosis. Entonces es bien riesgoso. En general, para cualquier antidepresivo, aún a los de reciente aparición, como los inhibidores de la captación de serotonina, hay que dar esas indicaciones a los papás. La medicación tiene que estar bajo llave, lejos del acceso de cualquier persona de la familia, sobre todo el paciente. Bueno, los antidepresivos modernos son más tolerados que los clásicos, con una buena eficacia, ¿no? Y sobre todo una buena tolerancia, cada vez con mejor tolerancia, que se puede utilizar en cuadros depresivos, inclusive en las depresiones con síntomas psicóticos. Es decir, aquellos cuadros depresivos donde no solamente encontramos en su cuadro clínico la disforia, o sea, la tristeza patológica y todos sus componentes, sino también un componente psicótico, como por ejemplo, que pueda tener alucinaciones auditivas o que pueda tener delusiones de referencia, de daño, etc. Entonces, en esos casos, que se debe acompañar también con un antipsicótico en baja dosis, como podría ser la risperidola, por ejemplo, o la olanzapina, puede ser usado también, ¿no? En los cuadros depresivos, incluso en los trastornos del afecto, y acá hay un pequeño hincapié. Es cierto de que si ustedes revisan los textos, van a encontrar que hay opiniones muy divididas en relación a si podemos encontrar trastornos bipolar en adolescentes, aún en niños. Sin embargo, en los Estados Unidos ya están señalando que más o menos el 30% de las personas con un trastorno bipolar, haciendo una historia, uno puede encontrar sintomatología ya en la infancia. Lo que señala, y eso es muy aceptado en Estados Unidos, no siempre en el Reino Unido, no siempre en otros países como en Europa, que es posible encontrar trastorno bipolar en adolescentes, aún en niños. Entonces, puede utilizarse un antidepresivo en niños o adolescentes, aún cuando hay indicios de que pueda tener un trastorno bipolar. Pero también hay que tener un poco de cuidado con su uso, por eso yo les decía que hay que hacer una supervisión continua, porque ese cuadro depresivo que presenta el adolescente puede ser el inicio de un trastorno bipolar. Y si nosotros le damos un antidepresivos, podemos hacer que vire hacia el otro lado. Puede entrar posteriormente en un cuadro de euforia, a aceleración. Y si eso hallamos en evolución, en realidad estamos trabajando con un niño o un adolescente cuyo cuadro depresivo es en realidad el inicio de un cuadro bipolar. Pero se puede usar aquí estos antidepresivos que les he mencionado, ¿no? Ahora, también una opinión en general en cuanto al uso de psicofármacos. Podemos decir, a grosso modo, cuando vamos a indicar cualquier psicofármaco en un niño o un adolescente, que podemos encontrar dos grupos. Van a encontrar un grupo de niños, de adolescentes, que ustedes pueden encontrar efectos benéficos a dosis bajas, y otros que necesitan dosis tan altas, incluso como el de un adulto. En realidad, la literatura refiere que uno puede encontrar niños o adolescentes que son metabolizadores rápidos. Entonces podemos usar cantidades casi como la de un adulto. Como que podemos encontrar también otro grupo que son metabolizadores lentos. Inclusive en bajas dosis ya hay efectos terapéuticos. Entonces, pero uno no sabe en realidad frente a qué grupo está. Entonces lo que se sugiere siempre es comenzar con dosis bajas. Comenzar con dosis bajas e ir titulando hasta encontrar la respuesta clínica. No, por ejemplo, en el caso de antipsicóticos se ha encontrado niños que han utilizado antipsicóticos, incluso los clásicos, sin ninguna molestia, ¿no? Como un adulto que a veces los antipsicóticos clásicos, como la clorpromazina, que podía producir síntomas extrapiramidales, etc., ¿no?
Pero hay niños que no, porque son metabolizadores lentos. Pero hay unos que inclusive antes hasta se presentaban ya síntomas, efectos secundarios. Entonces, antes de utilizar una medicación, considerar esta observación que les estoy señalando y ser la sugerencia, comenzar siempre con dosis bajas y ir titulando según la respuesta clínica. Existe un sinnúmero de antidepresivos modernos, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Sin embargo, no todos tienen estudios suficientemente sustentatorios de su utilidad en niños o en adolescentes. Los más estudiados, o el más estudiado inicialmente, es la fluoxetina, que se han encontrado trabajos, inclusive a doble ciego, aleatorizados y controlados, de su efectividad en su uso en niños y adolescentes. Entonces, digamos, el antidepresivo de primera elección. Otros inhibidores de la recaptación de la serotonina, que también han probado su utilidad, eso de estudios doble ciego, aleatorizados y controlados, son el citalopram, la sertralina y la paroxetina. El citalopram, la sertralina y la paroxetina, con la observación que en Estados Unidos han encontrado en el uso de la paroxetina que se vincula mucho a la aparición de pensamientos suicidas cuando se usa sobre todo en adolescentes. En mi experiencia no he encontrado mucho así, y aquí hay que hacer una pequeña observación. No es extraño en el adolescente encontrar ideas de muerte, y esto hay que diferenciarlo de lo que es la ideación suicida. En la ideación suicida el joven ya tiene la decisión de matarse, pero no es extraño en el adolescente que tenga ideas de muerte. El tema de la muerte es algo bien frecuente en la fantasía, en la psicología del adolescente. No es que quiera matarse, piensa sí en la muerte, y piensa de repente en que algún día va a morir, pero no en matarse. Entonces, si uno conversa con un adolescente, no sería extraño que pueda hablarnos de temas alrededor de la muerte. Y un poco eso se ve hasta en su forma de vestir, ¿no? ¿Cuál es el color preferido de los adolescentes? El negro. O sea, si uno quiere hacer un regalo a un adolescente y no tener pierde, pegarle un polo negro. Y no van a perder, porque les gusta. Y si ustedes revisan la vestimenta de adolescentes, van a encontrar mayoría polos negros. Las chicas usan cosméticos de color negro, se pintan las uñas de color negro, se maquillan de color negro, o sea, y los polos tienen muchas veces connotaciones eutanáticas. O sea, el tema de la muerte es algo bien frecuente en la fantasía de los adolescentes, ¿ok? No así la ideación suicida. Voy a decir esta observación un poco para cuando ustedes exploren, y siempre se debe explorar sobre todo en adolescentes, ideación suicida. Ahí está. La American Academy of Charlotte Psychiatry recomienda para pediatría y psiquiatría que se realice un estrecho seguimiento a los niños que han empezado un tratamiento con antidepresivos, ¿no? Incluso ellos, a raíz de este trabajo que les mencionaba en el uso de la paroxetina, sobre todo para descartar la aparición de conductas autolíticas, o sea, autoagresivas. Y se entiende esto porque en la actualidad una de las cosas que se ha observado, sobre todo en adolescentes, es esa, no sé si llamarlo de repente moda, que tienen las chicas de producirse cutting, los cortes en los brazos, en los muslos, etcétera, ¿no? Es un fenómeno lamentable, pero bastante frecuente. No sé si aquí en la experiencia ustedes verán, pero a lo menos en el Hospital Bardesán es bastante frecuente. Se ve bastante las chicas que utilizan, incluso he tenido la oportunidad una vez de conocer a una chica que con un alfiler se tatuó el nombre de su enamorado en el brazo. No, es algo que está preocupando. Bueno, la American Academy of Psychiatry señala como signos de alarma a tener en cuenta por parte de los padres, familiares y cuidadores de los niños en tratamiento con antidepresivos lo siguiente. Primero, la aparición de ideas de suicidio, con la observación que se ha hecho diferenciando las ideas de muerte que se puede encontrar en un adolescente menor, ¿no? Que haya aumentado
después de la administración del medicamento. Conducta autodestructiva, ya le decía los cortes. Ansiedad persistente, agitación, agresividad, insomnio, irritabilidad, inquietud psicomotriz, euforia. Y acá hay que señalar lo que les decía hace un rato. Cuando uno evalúa un cuadro depresivo, hay que siempre tener en mente que podría ser la punta final de un trastorno bipolar. Y si le damos un antidepresivo, si no lo controlamos, podemos irnos al otro lado, se nos va a acelerar, y donde dentro de ello podemos encontrar lo que se llama la alegría patológica, la euforia. Verborrea y aparición de planes o metas fuera de la realidad, o sea, ideas o conductas extrañas. Bien, este es el mecanismo de acción. Acá se los presento de una manera sencilla de los inhibidores de captación de la serotonina, que van a producir una inhibición en el transporte, en la recaptación de la serotonina, y eso produce un aumento en la sinapsis. Bien, acá tenemos la fluoxetina, ya les había mencionado, es el antidepresivo de inhibidor de la recaptación de serotonina que sustenta el mayor número de trabajo de su utilidad tanto en niños como en adolescentes, que se puede utilizar, tiene las indicaciones en cuadros depresivos, en caso de trastorno en la conducta alimentaria. Vemos que la anorexia frecuentemente, como también la bulimia, se acompaña de un cuadro afectivo, de un cuadro depresivo, ¿no? Podemos usarlo también en los trastornos obsesivos compulsivos, en este caso en dosis mayores a la que habitualmente se utiliza en los cuadros depresivos, pero como les había dicho en un principio, siempre cuidando de que sea de menor dosis a más y ir titulando. En los trastornos de angustia, en el estrés postraumático, para el niño adolescente que le padece un trauma, ¿no?, que puede producir náuseas. Generalmente la fluoxetina tiene un efecto psicoactivo, por lo general es bien tolerado, ¿no? Pero si produce molestias, la primera que hemos observado nosotros es que produce un poco de sedación durante el día, un poco de somnolencia, y esto sobre todo a los adolescentes les molesta enormemente. Entonces, o podemos bajar la dosis a media tableta, o podemos pasarlo por un tiempo corto hasta que pase este efecto, porque este efecto transitorio lo podemos pasar a la noche. Pero otros efectos secundarios que también puede tener la fluoxetina son náuseas, si lo damos mucho tiempo en la noche, insomnio y molestias digestivas. Por eso hay que tener mucho cuidado en pacientes, en jovencitos, que no pueden dormir de dárselo en la noche, porque eso puede producir alteración del sueño o puede presentar agitación. Y en los adolescentes, que cada vez tienen su inicio sexual más temprano, hay que explicar que puede producir disfunción sexual. La sertralina es el otro fármaco de elección que también tiene trabajos de una gran utilidad, que es bastante, por lo general, bien tolerado. Por lo general es bien tolerado tanto por niños como por los adolescentes. Es un antidepresivo que utilizamos mucho personalmente porque es un antidepresivo activador. Es activador, rápido, lleva a que el pacientito pueda recuperar su actividad habitual. Está indicado en depresiones, en las distimias, que es un tipo de depresión también, los trastornos obsesivos, los trastornos de angustia, el estrés postraumático, y que se pueden combinar muy bien con otros fármacos como los antipsicóticos también, ¿no? Generalmente es bien tolerado, y si produce molestias, las primeras son molestias gastrointestinales. Hay algunos jóvenes en el cual pueden, como es un antidepresivo activador, puede producir cierto grado de agitación, y si lo indicamos en la noche puede alterar el sueño, puede producir insomnio. Ya les había dicho que el citalopram es otro también bien tolerado, utiliza la depresión, los trastornos de ansiedad, en las fobias, en las crisis de angustia, en los ataques de pánico. Aquí nuevamente recordándoles que podemos encontrar ataques de pánico en adolescentes, no en niños. El ataque de pánico, así muy parecido al del adulto, se reporta que se puede encontrar después de los 12 años. Antes, lo que se ve en los niños se denomina paroxismo ansioso. El ejemplo clásico, las pataletas. Bien.
Bueno, acá es un resumen de las dosis que más o menos se utilizan, y yo le pongo acá un aspecto histórico a la mitriptilina. Ibuprofeno no se usa mucho y vamos a ver por qué, porque produce el riesgo de convulsiones. La clomipramina, y les voy a decir por qué la clomipramina es una excepción, porque se usa. La fluoxetina acá está en las dosis, al rango se debe utilizar siempre de menos a más, de 5 a 20 miligramos, dosis máxima de 60, por ejemplo, en un trastorno obsesivo compulsivo. La fluoxamina, también hay algunos artículos, no suficientes, que señalan que también puede ser utilizado en dosis que va de 50 miligramos hasta los 300 miligramos. La paroxetina, de 10 miligramos hasta los 50, es un fármaco muy útil, sobre todo en los trastornos ansioso-depresivos, muy frecuente incidencia, sobre todo en adolescentes. Y la sertralina, un antidepresivo muy útil, que va desde los 25 a los 200 miligramos si es que estamos manejando un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, la mitriptilina, ya les había dicho, tiene los antidepresivos heterocíclicos, ya los clásicos que ha quedado en desuso por sus efectos cardiovasculares y además de otros efectos secundarios, visión borrosa, boca seca, etcétera, ¿no? Y porque interactúa con otros neurolépticos, ¿no? Puede producir dificultades si lo combinamos con un antipsicótico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya y esto hace que su uso cada vez sea menor. La clomipramina es un antidepresivo que todavía ustedes van a encontrar que se utiliza, por ejemplo, en trastornos obsesivos, en ciertas depresiones también, pero que tiene un buen porcentaje de efectos secundarios y muy poca tolerancia. Sin embargo, tiene una gran utilidad en el caso de la enuresis funcional. Ustedes recuerdan la enuresis funcional, entonces, obviamente que no tiene ninguna causa orgánica, estamos hablando de enuresis primaria, donde no corresponde a ningún cuadro clínico, ¿no? En donde le hemos dado ya a la familia todas las indicaciones de las medidas que debe hacer, o sea, poco líquido después de las 6 de la tarde, debe orinar antes de acostarse, ahí no tiene que levantar a las 12 de la noche para que orine, o así, o al baño. Generalmente más del 50-60% se resuelve con estas indicaciones. Hay algunos casos que no. En ese caso, la clomipramina tiene una gran utilidad, pero acá se utiliza en dosis bien bajas. Estamos hablando de 25 miligramos, o máximo 50, pero su utilidad aquí es porque aumenta el tono de la musculatura lisa de la vejiga. O sea, no se usa por su efecto antidepresivo, se usa porque aumenta el tono de la musculatura lisa de la vejiga. Entonces lo podemos utilizar algún tiempo hasta que se resuelva este problema que tanto preocupa a los papás como que es la enuresis funcional. Es la única excepción en la cual todavía se sigue utilizando la clomipramina en este cuadro, donde es una utilidad incomparable, ¿no? Acá yo les pongo las dosis también. A ver. Ya. Acá les pongo también las dosis. Ya. Acá les pongo la dosis también, porque la clomipramina ustedes van a encontrar reportes que todavía se utiliza en los trastornos obsesivos, con las observaciones que yo les había mencionado. Y acá está, pues, el artículo cuadros, la dosis en que más o menos se utiliza el trastorno obsesivo, 5 miligramos por día, o en las depresiones mayores, hasta 150 miligramos por día, pero considerando siempre los efectos secundarios que les había mencionado. Bien. En la enuresis, en caso no quieren ustedes correr riesgos, se puede utilizar también otros antidepresivos, buscando aumentar el tono de la musculatura de la vejiga, y podemos utilizar la fluoxetina y la sertralina también en dosis bajas. En dosis bajas para controlar estos cuadros de enuresis funcional, de enuresis nocturna. Bien, hablando nuevamente de la fluoxetina, que es el antidepresivo de elección, es muy útil cuando en los cuadros clínicos predomina la dimensión psicomotora, o si se acompaña de otros cuadros, como por ejemplo una psicosis,
¿no? O un cuadro impulsivo, o tricolomanía, o cleptomanía, o en los trastornos de la conducta alimentaria o el trastorno obsesivo, podemos utilizar la fluoxetina, y que tiene por lo general una muy buena tolerancia, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de reportes lo utilizan después de los 12 años y recomiendan con mayor seguridad utilizarlo después de esa edad. Los efectos secundarios que puede tener, lo que les había dicho, ciertas hipersomnia, somnolencia durante el día, en algunos puede producir ansiedad. Si lo dan en la noche, hay pacientes que pueden tener insomnio, una alteración en el sueño. La dosis, las que están acá señaladas, 20 miligramos más o menos, podemos hablar también ya en estos casos, 0.5, 1.5 miligramos por kilo de peso por día. Y ojo, esta es otra observación. Cuando utilizamos un antidepresivo, hay que tener en cuenta el tiempo de uso. La literatura refiere que cuando utilizamos un antidepresivo, cuando hablamos de depresión, trastorno obsesivo, etc., su uso tiene que ser por lo menos 4 a 6 meses. Hay algunos autores que hablan incluso de 8. ¿Por qué? Pero en el caso de la depresión se encuentra de que si se utiliza menos tiempo, el porcentaje de recidiva, de recaída, es bien alto. Es bien alto. Inclusive, cuando viene a la consulta y ya ha tenido otros episodios de cuadros depresivos, su uso tiene que ser de por lo menos 1 año. Entonces, y esto hay que explicarle bien a la familia, y hay que monitorear todo ese periodo. ¿Ok? Porque a veces la familia piensa, le doy su pastilla, ya vengo de acá dentro de 6 meses. No, hay que explicarle el tiempo. O a veces algunos dicen, no, ya está mejor, le suspendo. Y hay pacientes que se confían también, o hay papás que se confían, lo ven bien, pero generalmente la mejoría se puede expresar, se puede evidenciar entre la segunda semana y la cuarta semana. Y mejoran también, que piensan que ha pasado todo, y muchos suspenden y no vuelven hasta la próxima recaída, ¿no? Como les decía, el mantenimiento tiene que ser según 4 o 6 meses, 6 meses tomemos como un parámetro para su uso. Hay situaciones en las cuales tiene que usarse un periodo más largo, como por ejemplo en trastornos obsesivos o en los trastornos de conducta alimentaria. Es, como les decía al principio, la paroxetina, un antidepresivo muy útil, sobre todo en los trastornos ansiosos depresivos. Es cierto que uno de los efectos que podría tener en un principio es que tiene un efecto sedante. Entonces, por eso siempre hay que comenzar, como les decía, en dosis bajas, ¿no? Es útil en cuadros depresivos con ansiedad, en angustia con o sin agorafobia. Recuerden los ataques de pánico que podemos encontrar en adolescentes, en los trastornos de ansiedad, en la separación, en los trastornos de separación, en evitación, en la fobia escolar, trastorno obsesivo compulsivo, cuadros en los que predomina la impulsividad con un componente ansioso, y la dosis es más o menos de 20 miligramos y uno puede iniciar con la mitad. En los trastornos obsesivos compulsivos podemos utilizar hasta 60 miligramos por día. La sertralina, como decía, un antidepresivo, utiliza bastante, es generalmente activador, tiene una excelente tolerancia y se debe administrar durante o después de la comida. Las indicaciones son muy similares a anteriores: depresión, trastornos obsesivos, trastornos por ansiedad, trastorno de control de impulsos. Acá hay que hacer referencia a los rasgos de personalidad border o impulsividad en los adolescentes. La dosis, 50 miligramos por día, que puede llegar hasta 100 miligramos, y en TOC, donde utilizamos dosis generalmente más alta que en los cuadros depresivos, entre 200 y 250 miligramos por día. La fluvoxamina, se mencionaba ahí en el inicio de la dosis también. Hay algunos reportes que mencionan su utilidad, no porque se fija menos la proteína, es muy utilizado en los trastornos obsesivos también. El citalopram, ya les había mencionado, que hay trabajos muy interesantes de su uso, sobre todo en trastornos obsesivos y sobre todo de su uso en ludopatía. Y aquí una especial observación para un problema que está emergiendo en esta última década, y de repente a ustedes también lo deben estar viendo, que es el caso de la ciberadicción. El de la ciberadicción, muy frecuente en la consulta,